a individuos como tú y como yo. Y esa salvación la vamos a ver en una historia que vamos a compartir. Pero no solamente Cristo te busca y Cristo te salva, Cristo te moviliza. Cristo te moviliza. Cuando yo estaba en la universidad, había un muchacho que era parte de nuestra disfunción como miembros de una organización que se llama Sigma Alpha Epsilon, una fraternidad que comenzó con principios cristianos para promover el amor y el servicio en la comunidad, y se ha convertido y ahora tiene una reputación de promover todo lo contrario a los propósitos de Dios. Y nosotros éramos parte de esa cultura. Y uno de los salmos, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Esa era una de las bases de la filosofía de esa organización. ¿Okay? Qué bueno y qué agradable es los hermanos estar juntos en armonía. Eso es parte de un salmo. Pero cuando yo estaba en esa organización, este muchacho estaba conmigo, pero él tuvo un encuentro con Cristo. Él se reconcilió con el Señor. Y yo no recuerdo si él invitó a otras personas a ir a la iglesia, pero él me invitó a mí. Y yo lo he dicho antes, esa invitación me llevó a mí a empezar el proceso de reencuentro con el Señor. Y no fue de chiripa lo que sucedió. Y lo repito porque es importante, porque Dios te puede usar a ti en un momento crítico en que tú no estás consciente de lo que está pasando en ese ser humano, que Dios te mueve a envolverlos en las cosas de Dios. Él me invitó a una iglesia, y no recuerdo el nombre, y ese pastor había estado en un accidente de esquiando, entonces estaba sentado en una butaca con un yeso, y cuando él empezó a predicar, inmediatamente era como Dios me estaba poniendo el dedo sobre mí, y estaba usando el libro de Timoteo para hacerlo. Yo le comenté que yo fui ese primer domingo. Al siguiente domingo regresé, y no recuerdo si fue con él o fue solo, pero regresé. Después de ese domingo, no recuerdo qué día, pero en esa semana, terminando ese segundo domingo, Dios me transformó. Ahora, lo triste es que yo nunca más regresé a esa congregación. Lo triste es que cuando me fui a añadir al grupo cristiano de estudiantes, yo me sentía afuera de onda y nadie se movió hacia mí, incluyendo el líder adulto de ese ministerio. Pero eso no dejó de afectar la realidad que me había acontecido a mí, que Dios me había tocado y me había cambiado. Yo empecé a compartir con mis compañeros acerca de mi fe. Y hermanos, Dios puede hacer lo mismo contigo, porque hay una canción que dice en inglés, we have a story to tell, a story to the nations. Tenemos una historia de compartir a las naciones, y nosotros como familia bautista, como cuerpo de Cristo organizado con propósitos de influenciar al mundo. Cuando empezamos este movimiento en el año 1845, una de las primeras cosas que decidieron es que iban a mandar a misioneros afuera y dentro del país. El primer grupo de misioneros que se lo mandaron a Nueva Orleans, porque ahí es donde estaban los paganos en el 1845. En la misma organización, en el evento de organización, mandaron y decidieron mandar a misioneros a China desde el comienzo de nuestro ministerio bautista. Hemos mandado
a personas como tú, como mí y otros a proclamar el Evangelio. Y en estos momentos tenemos más de 4.500 misioneros que nuestra iglesia, con otras 45.000 otras iglesias, ayudamos a soportar a través de los diezmos y las ofrendas que ustedes dan. Y ellos no tienen que venir a esta iglesia a pedir plata, porque ya la plata a esta iglesia la ha dado, y unidos podemos mantener a familias en el exterior. Y vamos a ver que Cristo te busca. Y tú estás aquí porque ya Él te buscó y te encontró, o tú estás aquí porque Él te está moviendo a tener un encuentro con Él, porque Cristo siempre está trabajando. Él está buscando a los que están perdidos. Y a los que somos salvos, Él nos moviliza. Busquen conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Mientras ustedes hacen eso, quiero recordarles que este es el cuarto sermón sobre nuestros valores de por qué nosotros operamos como operamos y vamos a operar como estamos operando para la gloria de Señor. El primer mensaje tenía que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros somos un cuerpo que basa su estrategia, su filosofía, sus decisiones basado en la revelación que Dios nos ha dado como individuos y como familia en esta palabra santa que es suficiente para nosotros en todo momento. La autoridad de la palabra de Dios. La segunda fue que creemos que cuando nosotros adoramos a un Dios vivo y nos sometemos a esa realidad, Dios transforma nuestra vida. No somos igual. Crecemos en gracia y en obediencia. La tercera, que la predicó el pastor Carlos, es que estamos promoviendo y deseando que todos nosotros estemos envueltos en un discipulado relacional. Cristo vino a andar entre la gente. Él era un hombre del pueblo. Él vivía con la gente, comía con la gente, lloraba con la gente, se gozaba con la gente. Él no estaba aislado de la gente. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura donde la gente está lejos de Cristo. Y nosotros tenemos el pan de vida, porque hemos recibido el pan divino, que es el Señor. Discipulado relacional, y necesitamos más personas que estén dispuestas a invertir tiempo, dones y talentos en promover y realizar esa cultura entre nosotros, para que andemos juntos para la gloria de Dios. Y hoy, Missional Living, estamos viviendo en misión. Dios quiere usarte a ti para transformar al mundo. Hermanos, el mundo se transforma no en multitudes, sino en una persona at a time. One person at a time. Como hizo el amigo mío que me invitó a una iglesia donde yo fui solamente 2 veces. Dios me cambió y compartí el evangelio con los que estaban alrededor. Nosotros queremos ser esa clase de congregación. Jesús y Zaqueo, capítulo 19, leemos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa,
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendiendo a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El orgullo siempre te ayuda a ver a otros menos de lo que son y a ti más de lo que eres. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo te busca, te salva y te mueve. ¿Por qué? Primeramente porque Él conoce. Porque Él conoce tus pecados. El versículo 1 y 2, aquí nosotros tenemos esta realidad. Cristo está caminando hacia Jericó. Zaqueo no está caminando a donde Jesús está. Cristo es el que se mueve hacia ti. Porque Él tiene un propósito. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y cuando yo empecé a pensar en estas cosas, Jesús era una persona que notaba lo que estaba pasando a su alrededor. Él siempre estaba abierto a que había alguien que interrumpiera. Él estaba dispuesto a parar lo que él estaba haciendo para atender la necesidad en ese momento. Y eso no es fácil hacer en Estados Unidos, porque todos nosotros vivimos vidas ocupadas. Y muchas veces vidas egocéntricas. Estamos solamente preocupados por nosotros mismos. Pero el Evangelio siempre se preocupa por otras personas. Y Cristo vino a estar, a andar, a hablar, comer, llorar con seres humanos. Gentes que sentían, que sufrían. Hipócritas, pecadores, sinvergüenzas. Con ellos Cristo se asociaba. Muchas veces nosotros como el pueblo de Dios nos aislamos de esa mala gente. Porque nos hemos olvidado que nosotros también somos mala gente. La diferencia es que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Porque no hay ninguno justo. Porque todos hemos pecado. Y nos olvidamos del dolor y el sufrimiento que el mundo realiza en nuestras vidas. Porque ya estamos separados de ella y entonces nos preocupamos solamente por nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús estaba caminando hacia Jericó. Porque Dios tenía un plan para él y este individuo. Él conoce tus pecados. Mira lo que dice. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Los publicanos eran la escoria del pueblo de Israel. Estas personas se habían convertido en traidores, porque habían sido empleados por el gobierno romano, que le había puesto una carga horrible sobre ellos, no solamente porque tenían limitaciones como pueblo, pero también tenía una carga económica. Entonces los romanos pedían los taxes. ¿Cuándo ustedes están celebrando abril 15? Yo no estoy celebrando el abril 15, ¿ustedes saben por qué? Porque hubo una confusión en la persona que me hace los cheques y yo. Yo le pedí que me quitara tanto dinero todos los meses. Y ella no me lo quitó, entonces probablemente voy a tener que sacar dinero
de los ahorros para pagar la deuda a Uncle Sam. Y I'm not happy about that. Entonces él era una escoria, era un traidor, un explotador. Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Y no solamente él tenía ese problema, sino que él participaba en todas las sinvergüencerías de todos los que estaban debajo de él. Explotaban al pueblo, estos los explotaban, él explotaba a estos que los explotaban, y todo el mundo que estaba en este negocio tenía las manos llenas de plata y también de dolor y sufrimiento. Y era rico. Procuraba bien ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Así que él empezó con la multitud. Se han enterado que Jesús viene. Él está interesado en verlo. Él se une a las personas. Es enano. Y nadie le extiende la mano. Muchas veces nosotros, en vez de extenderle la mano a uno, le aplastamos. Entonces, no solamente Cristo conoce tus pecados, Él conoce tus problemas, tus limitaciones. Nosotros conocemos a un señor que es pastor retirado, y él es bien pequeñito y flaquito. Y cuando mis hijos lo conocieron, esto es lo que ellos nos dijeron eso. The little man. That's the little man. ¿Usted cree que esa es la primera vez que alguien tuvo esa opinión acerca de este hombre? ¿Cómo usted cree que este hombre vivió su vida alrededor de gigantes porque él es tan little? ¿Por qué nosotros nos ponemos high heels? Porque queremos ser más altos. Y dicen los que estudian que las personas más altas tienen cierta ventaja en la cultura. No sé si es verdad o no, pero eso es lo que dicen. Entonces él no solamente era un pecador, él tenía problemas que impedían el desarrollo de su vida. Y aquí vemos que nadie le dio la mano. ¿Por qué? Porque él era un sinvergüenza. No, porque ellos sabían que él estaba explotando a estos que estaban alrededor. Como se dice en inglés, boy, you are on your own. Resuelve tu problema que tú has creado. Cristo conoce tu pecado y Él conoce tus problemas. ¿Cuáles son? Yo no lo necesito saber, pero tú no se los puedes esconder a Él, porque Él ya lo sabe. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a continuar en esa situación o vamos a pedir auxilio, socorro? Te necesito, como Jerry habló acerca de su primo. Lo que Jerry no le dijo es que Jerry lleva tiempo orando hacia ese fin. Cuando yo le conocí, al venir a esta congregación, él me hablaba de cómo él estaba orando por su familia. Y en este viaje, él decidió ir más tiempo con el propósito de compartir el Evangelio a esta gente. Y deseamos que Dios haga eso en mí y en ti también, que veamos la necesidad y nos pongamos en las manos de Cristo para que Él nos ayude a compartir, a hacer nuestra parte. Porque Él te conoce. En el versículo 4, 5 y 6 dice: y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cristo te busca, te salva y te moviliza porque Él te conecta. Él te conecta. ¿Cómo nosotros vemos esto? Y corriendo delante subió un árbol sicómoro, ¿ok? Y dice esto: cuando Jesús llegó a aquel árbol,
Él vio a Zaqueo. Zaqueo no gritó Jesús. Zaqueo no empezó la conversación. Zaqueo no empezó el contacto. Cristo lo hizo. Él lo vio porque Cristo estaba buscando a Zaqueo. Hermano, Dios nos puede usar para ser el puente de lo que Él está buscando hacia la cruz de Cristo. Con su vista. Cristo te ve como tú eres y Él te ama. Cristo sabía que Cristo sabía que Zaqueo era un mal judío. Pero Él sabe que todos nosotros somos mal ciudadanos, mal esposos, mal compañeros, mal trabajadores. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y tenemos sangre en nuestras manos. Con su vista. Una de las cosas que nos enseñan a hacer, y muchos no lo hacemos, incluyendo a mí, de una manera regular, es ver a otra persona. Una vez yo vi a una mamá, no sé si era, no recuerdo dónde era, pero ella quería hablar con su hijo y entonces ella movió y puso sus manos alrededor de la cabeza para que tuviera contacto ojo con ojo. Porque quería decirle a él algo importante. Así es como Dios nos ve, cara a cara. Él está interesado en ti. A lo mejor nadie alrededor tuyo está interesado en ti, pero Cristo está interesado en ti. Nadie le dio la mano a Zaqueo, pero Cristo vio a Zaqueo. Todo el mundo ignoró a Zaqueo, pero Cristo lo vio. Nadie ayudó a Zaqueo para que viera a Cristo, pero Cristo murió y lo vio. Y Él desea hacer lo mismo contigo. Con su vista. Pero no se queda ahí. Dijo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuánto a ustedes les gusta a la gente que se inviten a su casa, especialmente si tienen que cocinar algo? Esta es la única vez en las Escrituras donde Jesús se invita a sí mismo. Y no le da una acción, dice, hoy tengo que posar. Y para los judíos era una responsabilidad aceptar la gente que le pedían al verle. Hoy tengo que posar, Él te visita. Una de las personas que yo estaba leyendo sobre este texto, especulando, dijo lo siguiente. Muchas veces nosotros cuando hablamos del Señor Jesucristo siempre tenemos la tendencia de hablar de quién es Él, de lo que Él es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, etc. Le damos toda la fama y todo el honor, toda la gloria que Él se merece. Pero en este caso este hombre dijo, pero es posible, y yo lo creo, digo yo también, que Jesús estaba interesado en oír la historia de Zaqueo. Uno de los problemas grandes que yo tengo es que yo hablo más de lo que escucho. Yo hablo más de lo que escucho. Y el hablar más de lo que escucha no es saludable porque tiene la tendencia de soltar cosas que no las puedes tragarte de la nueva. Entonces, imagínense. El Hijo de Dios, el Dios vivo en carne, interesado en Zaqueo, uno que ha explotado a los que Cristo ha venido a salvar. Y ahora le está dando, como se dice, his undivided attention. Está diciendo, Zaqueo, tú eres tan importante que yo me voy a quedar en tu casa, yo voy a hablar contigo. Vamos a tener una conversación y nos vamos a conocer de una manera mejor.
todo. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esas clases de relaciones donde tenemos valor por lo que Cristo ha hecho en nosotros y por lo que Cristo quiere ser a través de nosotros. Y podemos ser un instrumento para transformar a otros por medio del trampolín de nuestra vida y de nuestras relaciones con los que todavía no han conocido al Señor. Porque Él te conecta con su vista y con su visita. Yo no sé si ustedes vieron la televisión esta mañana, pero yo vi brevemente, mi esposa lo había aprendido para ver un programa cristiano que ella ve, y yo pasé, entonces estaban dando un comercial. Y el comercial tenía que ver con algo que pasó en Chick-fil-A. Chick-fil-A. Chick-fil-A, un vagabundo con una hija entró a Chick-fil-A. Estaba el gerente de Chick-fil-A, un muchacho relativamente joven, y este hombre le pidió que le diera algo de comer. El hombre cogió dinero de su bolsillo, fue y compró 2 platos de alimentos para este individuo. Él lo pagó, él no lo cogió, él pudiera haberse regalado, pero él lo pagó. Él pagó los 2 platos. Pero antes de darle los 2 platos, mientras el hombre oró por estos 2 individuos. Y dice la noticia de que ese video que alguien que estaba viendo el panorama tomó, lo pusieron en YouTube o Facebook o algo así, y ha ido viral. Y el hombre que vino con una necesidad grande dijo lo siguiente, no sé si era él o el otro: esto me ha estimulado a creer nuevamente en lo que un ser humano puede hacer. ¿Cuánto cuesta 2 de esos Chick-fil-A? ¿$12? ¿Cuántos de nosotros, y yo me incluyo a mí, estuviéramos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros, después de darle la comida, estuviéramos dispuestos a orar por él para dejarle saber de que Dios se interesa en él, en la situación en que él se encuentra? Eso es viviendo misionalmente. Para que ustedes sepan, cuando yo estaba en high school, yo trabajaba en un mall. Y Chick-fil-A, desde comenzó, nunca ha abierto los domingos. Y una vez estaba hablando con uno de los gerentes de ese mall, y ellos me dijeron que Chick-fil-A hacía más plata que todos los otros negocios per square foot, sin trabajar un día menos. ¿Usted cree que eso es chiripa? No, eso no es chiripa. Dios está honrando a alguien que tiene principio y está dispuesto a poner su vida sobre él. El domingo es el día del Señor y no vamos a trabajar. Y ellos le pagan y dan grandes beneficios a los empleados que tienen. Ellos están desarrollando una nueva generación por la forma en que tratan a estos individuos. Y eso es porque esa Chick-fil-A tiene una cultura real y verdadera cristiana. No de estas phonies, sino verdadera. El hombre que fundó es un serio cristiano que ha influenciado a millones de personas con su testimonio y con sus libros. Te ve. Cristo te busca, te salva y te moviliza porque Él cambia tu corazón. Él cambia tu corazón. Cristo vino a cambiarte, no a modificarte, a transformarte. Algo que tú no puedes hacer por ti mismo. Entonces dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y la murmuración,
Todo el mundo sabía lo sinvergüenza que este hombre era. Todos sabían lo corrupto que él era. Todos sabían cómo él había abusado de su poder, de su privilegio, siendo parte de un gobierno que explotaba a los que no eran ciudadanos de él, pero estaban dominados por él. Cristo cambia tu corazón, pero sabemos que la murmuración de estos refleja que no hay un cambio en ellos. Déjame repetir eso. La murmuración de esos refleja que no ha habido un cambio en ellos. Porque usted recuerda lo que Jesús le dijo a alguien: quítate las vigas, quítate las vigas que hay en tu ojo primero, entonces preocúpate después por la pajita que está en tu compañero. Look at yourself. Pero es muy fácil para nosotros compararnos con otros que nunca son mejores que nosotros. Ahora, cuando nos vamos a comparar con Cristo, ahí ya tenemos una diferente opinión de nosotros mismos. Él nos ama a pesar de lo que somos. Tu corazón, mira lo que este encuentro causó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquí no hay ninguna conversación que Cristo le pone una condición. Bueno, mira, hacer, compadre, amigo. Vamos a hacer esto, chicos, allá están los cubanos. Si tú haces esto, entonces yo estoy dispuesto a considerar lo que voy a hacer contigo. Mira, así es como nosotros operamos. Tú me haces un favor, yo te hago otro favor. Yo te hago un favor, tú no me haces un favor. Men, qué descarado es este. Tu corazón. Y el corazón, cuando es transformado, cambiado, hace cosas inesperadas. El hombre que era como Lord of the Rings, ¿cómo se llama ese personaje que? Precious, ¿se acuerda? Precious. El Lord of the Rings, Precious, que amaba a Precious tanto que al final se destruyó él mismo, Precious. Lo que para él era precioso, en un momento lo disparció. Una de las cosas que yo estoy más impresionado que nunca en estos últimos 2 o 3 años es que Dios se interesa por los pobres. La Biblia habla de los viudos, las viudas